Uf, el asesino del Zodiaco. Un caso que lleva décadas sin resolverse. Décadas. Y que sigue despertando fascinación, ¿verdad? Mm. Es increíble cómo este misterio nos atrapa a todos. A todos. La mezcla de crueldad en los crímenes y esa aura de misterio que lo rodea es como si el Zodiaco quisiera jugar con nosotros desde las sombras. Y precisamente por eso te has embarcado en este deep dive, ¿no? Para intentar arrojar algo de luz sobre este caso que tanto te intriga para intentar comprender al Zodiaco. Exacto, y hay un grupo de case breakers que afirma haberlo conseguido. Según ellos, el Zodiaco era Gary Francis Postes, un hombre que murió en 2018. ¿Y qué pruebas presentan? Porque el FBI no se ha pronunciado al respecto, ¿verdad? No, el FBI guarda silencio, lo que no hace más que aumentar las especulaciones. Pero The Case Breakers, un grupo formado por exagentes del FBI, periodistas e investigadores, han reunido una serie de indicios que, según ellos, apuntan directamente a Poste. Entiendo. Bueno, antes de meternos de lleno en la investigación de The Case Breakers, recordemos los hechos básicos del caso para ponernos en contexto, ¿no? Claro, el Zodíaco sembró el terror en el norte de California a finales de los 60 y principios de los 70 oficialmente se le atribuyen 5 asesinatos, aunque él aseguraba haber matado a 37 personas. Y lo que realmente lo distingue de otros asesinos en series son esas cartas llenas de jeroglíficos y amenazas que enviaba a la prensa. Esas cartas son la clave de la identidad del Zodíaco, son como un mapa de su mente, un rompecabezas, que si logramos descifrar podría revelarnos quién era realmente. Y ahí es donde entra en escena Dal Jolin, un ex periodista que se obsesionó con el caso. Jonin recibió una llamada de un tal Chris Avery que decía haber sido objetivo del Zodíaco y que aseguraba conocer su identidad. Gary Francis Post. Espera, un tipo llama a un periodista y le dice, oye, que conozco al Zodíaco. Eso suena un poco peculiar. La policía no le dio credibilidad, pero Shulin, intrigado, decidió investigar. Lo que le dijo Avery despertó su curiosidad y la posibilidad de descifrar los mensajes del Zodíaco se convirtió en una obsesión para él. Y usando técnicas como los anagramas, el análisis de frecuencia y su conocimiento sobre Poste, consiguió descifrar algo. Sí, Bullion encontró conexiones sorprendentes entre los mensajes cifrados, y la vida de Gary Francis Post descubrió que el nombre completo de Poste estaba oculto en uno de los mensajes utilizando un complejo sistema de anagramas. Anagramas. ¿Puedes explicar un poco eso para los que no estamos familiarizados con la criptografía? Claro, un anagrama es una palabra o frase que se forma al reordenar las letras de otra palabra, o frase, por ejemplo, con las letras de Roma, se puede formar la palabra amor. Julien descubrió que el Zodíaco usaba este sistema para ocultar información en sus cartas. Entiéndose que Julian, a través de los anagramas, encontró el nombre de Gary Francis Poste en uno de los mensajes del Zodíaco. Eso ya es una coincidencia bastante grande, ¿no? Desde luego, y hay más, uno de los mensajes descifrados por Julien le condujo a un árbol en Sefirkov, Nevada. Un árbol. ¿Y qué tiene de especial ese árbol? Según Julien, allí es donde Poste habría enterrado los restos de Donna Lass, una mujer que desapareció en 1966 y que algunos creen que fue víctima del Zodíaco, aunque este crimen nunca se le atribuyó oficialmente. O sea que tenemos un nombre que aparece en un mensaje cifrado y una ubicación que coincide con la desaparición de una posible víctima. Eso ya son 2 puntos a favor de la teoría de Julien. Exacto. Y con estos hallazgos, Julien contactó a The Case Breakers, que se tomaron muy en serio su investigación. Ampliaron la investigación buscando más conexiones entre Gary Francis Post y el Zodíaco. Vale. ¿Y qué encontraron? Porque hasta ahora tenemos el nombre en un mensaje cifrado y una posible ubicación de una víctima, pero hay algo más que vincule a Poste con los crímenes del Zodíaco. Mucho más. The Case Breakers descubrieron que Poste tenía acceso a un tipo de botas militares que coincidían con las huellas encontradas en la escena de uno de los crímenes. Además, encontraron fotos de Poste con una cicatriz en la frente similar a la que describieron algunos testigos del Zodíaco. Fotos. Eso ya es una prueba más tangible. ¿Qué hay de las armas? ¿Se ha encontrado alguna conexión entre Postes y las armas utilizadas en los asesinatos? Encontraron casquillos de bala en la propiedad de Poste que coinciden con el calibre utilizado en algunos de los crímenes del Zodíaco, pero además de las pruebas físicas, hay algo que me parece aún más revelador: el modus operandi de Poste. ¿A qué te refieres? Poste era un hombre controlador, manipulador con un historial de violencia, según testimonios recogidos. The Case Breakers Post presumía de sus hazañas criminales ante sus compañeros de prisión, decía que disfrutaba jugando con la policía, con los medios de comunicación, con toda la sociedad. Y eso encaja con el perfil psicológico de Zodiaco. Porque lo que le definía era esa necesidad de atención, de dejar su marca. Esos mensajes cifrados eran una forma de burlarse de la policía, de demostrar su superioridad. Exacto, esa arrogancia, esa frialdad encajan a la perfección con la personalidad de Poste. Y hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Poste fingió demencia durante años. Demencia. ¿Para qué?
Para evitar sospechas, para que la gente pensara que era un viejo inofensivo, según The Casebreakers, el FBI lo interrogó en 2016, pero Poste, fingiendo senilidad, logró esquivar las preguntas. Espera, ¿estás diciendo que el FBI ya tenía Poste en el punto de mira y no hicieron nada? Es lo que afirman The Casebreakers y añaden que poco después del interrogatorio, Poste intentó asesinar a su esposa que supuestamente estaba a punto de delatarlo. Eso es una película de suspense, sí es cierto. ¿Por qué el FBI no actúa con más contundencia? ¿Por qué no se hicieron pruebas de ADN para confirmar o descartar a Poste como sospechoso? Ahí está la gran incógnita. The Casebreakers creen que el FBI está protegiendo su reputación, que no quieren admitir que un grupo de aficionados les ha ganado la partida. Pero también hay otras posibles explicaciones. Quizás las pruebas no son tan concluyentes como parecen, o quizás hay algo más que se nos escapa. De cierto, hay muchos cabos sueltos, pero hay un detalle que me intriga, especialmente la posible conexión de Poste con el asesinato de Cherry Joe Bates en 1966, un crimen que nunca se relacionó con el Zodiaco, pero que The Casebreakers consideran clave. Efectivamente, en la escena del crimen se encontraron cabellos castaños que, según The Casebreakers, podrían pertenecer a Postes y afirman que el FBI tiene una muestra de ADN que podría confirmarlo. Si es así, ¿por qué no la analizan? ¿Por qué no cierran el caso de una vez por todas? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Es un simple caso de negligencia? ¿O hay algo más? Están ocultando información. Hay una conspiración para proteger a alguien. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el caso del Zodiaco sigue plagado de misterios. Es increíble cómo un caso sin resolver puede generar tantas teorías, tantas especulaciones. Es como si el Zodiaco siguiera jugando con nosotros desde la tumba. Totalmente. Y lo que más me inquieta es que si realmente Gary Francis Poster era el Zodiaco, habría engañado a todo el mundo durante décadas, habría vivido una doble vida ocultando su verdadera naturaleza bajo una máscara de normalidad. Eso nos lleva a preguntarnos qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces. ¿Qué hay en la mente de un asesino en serie? ¿Es algo innato o se puede crear un monstruo? Es una pregunta que la psicología y la criminología llevan décadas intentando responder. En el caso del Zodiaco, hay expertos que apuntan a un trastorno narcisista de la personalidad, a una necesidad patológica de atención y de control. Es como si el Zodiaco quisiera ser el director de su propia película de terror con la sociedad entera como público cautivo. Y lo consiguió, ¿verdad? Ya. El Zodiaco se ha convertido en un icono del terror, una figura que sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. Y creo que esa es la clave de su perdurabilidad en el imaginario colectivo. Estoy de acuerdo. El Zodiaco representa lo desconocido, lo impredecible es la encarnación de nuestros miedos más profundos, de la idea de que el mal pueda acechar en cualquier esquina, incluso las personas que creemos conocer. Y esa incertidumbre, esa falta de respuestas definitivas, es lo que nos mantiene enganchados al caso. Es como un puzzle al que le faltan piezas. Y cada nueva pista, cada nueva teoría nos da un pequeño atisbo de la imagen completa, pero nunca llegamos a verla del todo. Quizás esa sea la mayor lección que nos deja el Zodiaco, que algunos misterios nunca se resolverán por completo, que a veces la verdad se nos escapa entre los dedos y solo nos queda la especulación, la duda, la búsqueda incansable de respuestas. Pero aunque nunca sepamos con certeza quién es el Zodiaco, creo que esta investigación de The Casebreakers nos ha acercado un poco más a la verdad, nos ha dado nuevas perspectivas, nos ha hecho cuestionar lo que creíamos saber. Y eso en sí mismo ya es un avance. Sin duda. Y aunque el caso siga abierto, aunque las dudas persistan, hay algo que no podemos olvidar: las víctimas detrás de la fascinación por el Zodiaco, detrás del enigma y el misterio. Hay personas reales que sufrieron pérdidas, temibles personas cuyas vidas fueron truncadas por la violencia, y a ellas les debemos nuestro respeto, nuestra memoria y la esperanza de que algún día la justicia prevalezca. Tienes toda la razón. Es fácil dejarse llevar por la intriga, por la búsqueda del asesino, pero no podemos olvidar el lado humano de la historia. Y ahora al final de este Deep Dive, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Crees que la verdad sobre el Zodiaco saldrá a la luz algún día? ¿O este caso está destinado a permanecer en la sombra para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, seguiremos buscando respuestas, explorando las pistas, intentando descifrar el enigma del Zodiaco, porque la búsqueda de la verdad, aunque sea un camino tortuoso, es lo que nos hace humanos. Así es. Y a ti que te has sumergido con nosotros en este laberinto de misterio e intriga, te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a no perder nunca la curiosidad por lo desconocido, porque ahí fuera en la oscuridad hay infinidad de historias esperando ser contadas, historias que nos desafían, que nos hacen pensar, que nos recuerdan que la realidad a veces supera la ficción. Y que la verdad a menudo se esconde en los lugares más inesperados.